Y continuamos, mis hermanos y amigos, con la serie de estudio del pastor Paul Washer, Conociendo al Dios Vivo. Y esta es la clase número 9 que tenemos, gracias al Señor. Y en esta clase vamos a ver la eternidad de Dios. Que Dios es eterno. Y como siempre les animo y les comparto, el propósito de estas lecciones es que crezcamos en el conocimiento del Dios vivo y que podamos partir de ahí para vivir nuestra vida. Conociendo al Dios vivo cada día más, podamos reverenciarle más, podamos exaltarle como Él lo merece, podamos glorificarle y vivir nuestras vidas para Él. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la eternidad de Dios? ¿Qué quiere decir cuando nosotros afirmamos que Dios es eterno? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la eternidad de Dios es sin duda un atributo muy impresionante y se sale de nuestras mentes finitas. Las Escrituras nos enseñan que Dios no tiene un inicio, ni tampoco tiene un final. Esa es la eternidad de Dios. Dios no tiene inicio ni final. Él es de una existencia perpetua, sin principio ni final. Él es desde siempre y por siempre. La eternidad de Dios, mis hermanos, no solamente significa que Él siempre ha sido y que existirá una cierta cantidad de años, una cantidad infinita de años, no. La eternidad de Dios significa que Él no tiene años ni tiempo. Dios no tiene años de tiempo. En Él no hay deterioro con el pasar del tiempo. Él siempre es y nunca cambia. Dice el pastor Paul Washer: nosotros somos por un momento, pero Él es para siempre. Él nos hizo, pero nadie lo hizo a Él. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nada ni nadie. Nuestra existencia terrenal se esfuma como la arena en un reloj, pero Él permanece. Él era, es y siempre será Dios. Esa es la eternidad de Dios. El diccionario secular nos dice que la palabra eternidad significa perpetuidad sin principio, sucesión ni fin. Perpetuidad sin principio, sucesión ni fin. Es decir, hermanos, durante siempre, de manera continua y sin final. Esa es la definición de eternidad. Y a diferencia de nosotros, su creación, nosotros tenemos un inicio y con el pasar del tiempo sufrimos cambios. Somos sucedidos o reemplazados por nuevas generaciones. No obstante, Dios no es así. Él desde siempre ha sido y de manera continua lo sigue siendo y no tendrá final. En la palabra de Dios, en las Escrituras, muchas veces los nombres de las personas manifiestan algunas de sus características. Por ejemplo, si recordamos la suegra de Ruth, la moabita, si recordamos la historia, se llamaba Noemí. Y ese nombre Noemí significa mi delicia, mi placer. Sin embargo, si recordamos y hacemos memoria de esa historia, luego que Noemí y sus nueras Ruth y Orfa quedaran viudas en la tierra de Moab y de haber pasado gran aflicción, Noemí regresa a Belén, su ciudad, ¿verdad? Y la gente al verla decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí les dijo: ahorita no calza con mi estado mi nombre. No hay delicia en mí, por lo tanto llámenme Mara, que significa amargura. Hermanos y amigos,
Este es un caso en que el nombre es utilizado para manifestar algo del carácter de esa persona, en este caso de Noemí. En las Escrituras también nosotros encontramos cómo Dios también es caracterizado por sus nombres. Así como los ilustraba con la escena de Noemí al regresar a Belén, los nombres de Dios revelan sus atributos. Y la Biblia, para este atributo de la eternidad, nos enseña cómo Dios es distinguido como el Dios eterno por sus nombres. Y este es el primer apartado de esta clase. Los nombres de Dios le distinguen como el Dios eterno. Los nombres de Dios le distinguen como el Dios eterno. Y uno de los textos más importantes que les invito a buscar, que nos revelan que la existencia de Dios es propia de su naturaleza, la existencia de Dios es propia de su naturaleza, es Éxodo 3:14. Y es muy conocido y ya lo hemos leído varias veces en esta clase. Y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Como les decía, la existencia de Dios es una perfección propia de su naturaleza. Él simplemente existe, Él simplemente es. Y eso es lo que vemos en este texto. Moisés pregunta, Señor, Dios, ¿cómo digo que te llamas a tu pueblo? Y Dios le declara, yo soy el que soy. Yo soy el que existo. Yo soy desde la eternidad hasta ahora. Y eso no fue un nombre que Dios improvisó en ese momento para darse a conocer. Él está revelando que su naturaleza de existir es desde siempre y por siempre. ¿Qué tal si pensáramos esto? ¿Cómo habría contestado Dios antes de la fundación del mundo cuál era su nombre? Por supuesto que igual, mis hermanos. Él hubiera respondido, yo soy el que soy. Yo soy el que existo. Porque Él es eterno. En nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro, Él siempre existió. Él existe y existirá. Esa es la eternidad de Dios. Y lo demuestra su nombre. Nombres distinguen la naturaleza eterna de Dios. Otro de los textos que nos revelan la eternidad de Dios es Isaías 40:28. Isaías 40:28. Que dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y en este verso, mis hermanos, Dios es llamado literalmente Dios eterno. Y la palabra que encontramos aquí como eterno, en el idioma original, lo que significa es que permanecerá para siempre. Pero como aprendimos en el texto anterior, la existencia eterna de Dios es propia de su naturaleza. Él permanece para siempre. Él no tiene principio ni final. Entonces aquí no estamos diciendo que Dios permanecerá solamente cuando decimos que Dios es eterno, sino decimos que Él ha permanecido y permanecerá por siempre. En las Escrituras también Dios es llamado el anciano de días. ¿Han escuchado ese término? El anciano de días. Y leamos Daniel 7:9, a ver qué nos dice ese texto. Daniel 7:9. Creo que en la pantalla van a ir estando ahí están las citas, para que vayan adelantándose en buscarlas. Dice Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Noten que Daniel habla de Dios como el anciano de días. Y este término anciano en el original significa
viejo, avanzado en edad o antiguo, cuando es utilizado como un adjetivo para los hombres mortales. No obstante, en este texto es utilizado para referirse a Dios, el anciano de días. Pero ¿por qué le llama así el profeta? ¿Por qué le llama anciano? ¿Acaso Dios envejece? No, mis hermanos y amigos. Lo que veía el profeta era al más antiguo, el anciano de días, al Dios eterno que no envejece, a aquel que al pasar los siglos no cambia, que es constante en su grandeza y majestad. Lo que Él quiere es exaltar al Dios antiguo, que es desde la eternidad y permanece para siempre en su trono de llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El anciano de días permanece desde la antigüedad sin deterioro. Eso es lo que nos quiere comunicar este texto. El Espíritu Santo lo que quiere es exaltar, quiere dar gloria al antiguo, aquel que ha sido desde la eternidad, pero que no cambia, que es antiguo pero sin deterioro. Él es el anciano de días. Otro nombre que denota la eternidad de Dios en las Escrituras es cuando Él es llamado el Alfa y la Omega, el primero y el postrero. ¿Lo han escuchado, verdad? En Apocalipsis 1:18 y 22:13, el Señor es llamado así. Y leo para ustedes estos textos. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 1:8. 1:8 es. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vemos, es llamado el Alfa y la Omega. Y en el 22:13 también: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alfa y Omega son la primera y última letra del alfabeto griego, respectivamente. Así, para que entiendan los niños, es como la A y la Z de nuestro abecedario. Y en estos textos lo que el Espíritu Santo nos dice es que Dios es el principio y el final. Y esas declaraciones nos quieren revelar algo muy importante, que no hay nada fuera de Él, que Él lo encierra todo en su eternidad, que no hay nada antes de Él ni nada después de Él, que Él es el primero y que Él es el postrero, que Él es el Alfa y la Omega. ¿Ven, mis hermanos? Como los nombres de Dios que son mostrados en las Escrituras nos enseñan que el Dios vivo y verdadero es eterno. Nuestro Dios es eterno. La Escritura nos revelan ese atributo, la eternidad de Dios. Y pasemos al segundo apartado, la naturaleza eterna de Dios y su relación con la creación. Veamos qué diferentes somos nosotros al Dios eterno y cuán majestuosa es su naturaleza eterna. Y para eso les invito a que busquen en sus Biblias Job 36:26. Dice la palabra de Dios: he aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Nosotros los que somos padres conocemos a nuestros hijos desde su origen, inclusive en ultrasonidos, antes de su nacimiento, ya hasta le hemos podido ver. Y hasta esta fecha podemos decir que conocemos lo suficiente a nuestros niños más grandes. Podemos decir que los conocemos tanto que podríamos describirlos detalladamente. Pero ahora pensemos en el conocimiento que podríamos adquirir nosotros de Dios. Y consideremos que vamos a vivir eternamente con Él, después de conocer la muerte. ¿Aún así le podríamos conocer totalmente, mis hermanos y amigos?
Es claro que aún viviendo nosotros eternamente con Él después de la muerte, no podríamos conocerle por completo. Porque ¿cómo conoceremos sus obras antiguas si no hemos estado con Él siempre? ¿O cómo podremos conocer sus obras más antiguas? O las más antiguas, mis hermanos. El Señor es eterno. Recordemos que Él ha permanecido. ¿Y para qué les digo esto, mis hermanos? Es que la eternidad de Dios nos ofrece un panorama muy claro de lo que somos delante de Él. Somos infinitamente pequeños delante de Él. Él es infinitamente grande e incomprensible, majestuoso y digno de todo honor y gloria. Meditemos más en esto, en la eternidad de Dios. No se puede seguir la huella de sus años. No se puede seguir la huella de sus años. Grabémonos esta realidad en nuestra mente. Otro texto a considerar es el Salmo 92, que dice acerca de la naturaleza eterna de Dios y su relación con la creación, con su pueblo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuán diferentes somos nosotros delante del Dios eterno. Dios está desde siempre. Él está antes de toda la creación. Todos los que estamos en el salón tenemos menos de un siglo de existir. Y me pregunto, ¿cómo somos a veces tan atrevidos en altercar con el Dios eterno, en disputar con Él, en desechar su consejo, en desechar el consejo del anciano de días, el sabio? ¿Cómo somos tan locos, hermanos y amigos? ¿Qué nos creemos nosotros delante de Él? Cuán locos somos, hermanos y amigos. Cuán loco es este mundo que disputa con el Dios eterno, con el antiguo, con el anciano de días, con aquel que es admirable desde siempre. Hermanos, que esta doctrina nos lleve por la senda de la sumisión a Dios. Que esta doctrina de la eternidad de Dios y de todos los atributos de Dios nos lleven por esa senda de la sumisión de Dios. Y que aceptemos con gusto su santo consejo. Porque no es cualquiera el que lo ha dicho. Es el antiguo. Es el Dios eterno. Es el yo soy, el que siempre ha existido. Aceptemos su consejo y también agradezcamos a este Dios tan grande que nos ha amado y aún así siendo tan pequeños y locos, ha condescendido con nosotros y nos permite por lo menos conocer un poco de Él. También las Escrituras nos afirman que el Dios eterno no tiene tiempo, no tiene edad ni tiempo. Dice el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos, son como el día de ayer. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. El Dios que creó el día y la noche no tiene tiempo ni edad. Como también dice 2 de Pedro 3:18, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él creó el tiempo, sin embargo, Él es incontenible en el tiempo, porque Él es eterno. Él creó el tiempo, sin embargo, Él es incontenible, porque Él creó el tiempo.
después de haber visto la naturaleza eterna de Dios y su relación con la creación, pasemos a ver cuáles son las implicaciones o consecuencias de la eternidad de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones o consecuencias de la eternidad de Dios? Y la primera implicación es que si Dios es eterno, su reino también es eterno. Si Dios es eterno, su reino, el reino de Dios también es eterno. Las Escrituras nos enseñan que el reino de Dios es digno de reverencia y temor. Leamos lo que nos dice Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. El Espíritu Santo en este texto por medio del profeta y en el contexto de esto, en el capítulo 10, hace un contraste de los dioses falsos y el Dios verdadero. Él dice, los dioses falsos son obra de hombres. Y él lo compara como un espantapájaros de un pepinar, dice el texto. Ellos no pueden hacer bien ni hacer mal, mas el Dios verdadero es Dios vivo y Rey eterno, Señor desde siempre y hasta siempre. Dice, digno de ser temido por todos. Pues como es Señor eterno, su reino es eterno, de Él deben tener cuidado, porque Él sí, a diferencia de los dioses falsos, es capaz de castigar al enemigo. A diferencia de los dioses falsos que no pueden hacer mal ni bien, Dios sí puede castigar al enemigo porque Él es Dios vivo, es lo que nos dice el Espíritu Santo en este texto. También las Escrituras nos enseñan que el reino de Dios ha estado en acción desde siempre y además que es justo. Dice el Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Lo que nos revela este texto es que el gobierno de Dios ha estado en acción desde siempre, que su gobierno es eterno y también que es justo. Dice este texto que con su vara o cetro Él dará retribución a tus enemigos, a sus enemigos, mas a otros también será extendido el cetro, así como lo hizo el rey Asuero, cuando extendió a Esther su cetro para gracia. Este mismo texto de Salmos además es citado por el autor de Hebreos en el capítulo 1. Y a eso es que me refiero, que el cetro también es extendido para gracia. Y en Hebreos, en el capítulo 1, el autor de Hebreos lo usa para referirse al Señor como Rey, quien ha extendido el cetro de gracia a todo aquel que acude a Él por perdón. El gobierno de Dios, el dominio de Dios, ha sido desde siempre, y hoy está en acción, y siempre ha estado en acción, para castigo y también para gracia en Cristo Jesús. Ponnos pues confiadamente al trono de la gracia, donde está el que domina, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso nos dice Hebreos 4:16. Amigo y hermano, el Señor sigue recibiendo y extendiendo ese cetro de gracia para salvación. Por lo tanto, acerquémonos a Él con prontitud, porque si no, ese cetro no será extendido. Podrás recibir condenación eterna e ira.
El reino de Dios eterno es temible. Debe ser reverenciado su dominio, mis hermanos. Otro texto que nos enseña que el dominio de Dios es eterno y permanente es el Salmo 145, 13. Salmo 145, 13. Dice la palabra de Dios: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Nos dice el texto: toda generación, todo nacido, está bajo el dominio permanente de Dios. Pues su reino, ¿qué? Su reino es eterno. Y mis hermanos y amigos, como Nabucodonosor volvió en sí y reconoció el señorío de Dios, asimismo, toda generación debería reconocer el dominio sempiterno de Dios y glorificarle y bendecirle y alabar al Altísimo. El señorío de Dios es eterno y por tanto es digno de ser reconocido y glorificado. La segunda implicación es que si Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna. Si Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna. Y si su palabra es eterna, mis hermanos, ella debe permanecer. Ella permanece. Y eso es lo que nos dice Isaías 40, del 6 al 8. Dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el contexto de este extracto es el profeta dando palabras de consuelo al pueblo de Israel, porque han de venir tiempos de mucho sufrimiento. Y él les dice: es cierto, todo puede perecer. Ciertamente como la hierba es el pueblo, mas mi palabra permanecerá para siempre. Porque Dios es eterno, su palabra también es eterna. El pacto de redención que he hecho a mi pueblo permanecerá. Todo puede perecer, mas mis promesas no perecerán jamás. Y ese mismo texto de Isaías es citado por el apóstol Pedro en su primera carta. Y lo cita para animar a los creyentes a las buenas obras, al amor fraternal, a las obras que son frutos de una vida transformada por el Señor, quien les había sido prometidos en aquel momento por esa palabra que había permanecido. Y por esa palabra que es verdad y que estaba siendo cumplida en ellos, que no era de algo incorruptible, que no era de algo corruptible, sino una promesa incorruptible que había permanecido hasta este momento. Si Dios es eterno, su palabra también es eterna. Y la tercera implicación es que si Dios es eterno, la salvación y el cuidado de sus hijos, el cuidado de su pueblo son eternos. Y veamos qué afirmaciones tan llenas de esperanza encontramos en las Escrituras acerca de esta implicación. Cuidado de Dios y la salvación para su pueblo son eternos. Dice Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Qué declaraciones tan impresionantes del Espíritu Santo por medio de Moisés. Él dice a una de las tribus de Israel:
Tienes un refugio eterno, una habitación donde estar seguros. Y no solo eso, sino también les dice, y debajo de ti están los brazos eternos de Dios, siendo tu sostén. Y debajo de ti están los brazos eternos de Dios, siendo tu sostén. Hermanos, ¿no es este también nuestro Señor? ¿No son esas nuestras promesas también? Sí, hermanos, si somos de su pueblo, esas son también nuestras promesas. Recordemos lo que el Señor Jesucristo declaró, que todo su redil está en la mano de su Padre. Dice Juan, en el Evangelio de Juan, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis hermanos, si tenemos a Dios, tenemos un refugio que es eterno. Si tenemos a Dios, tenemos un refugio y es eterno. Y tenemos también unos brazos que nos sostienen debajo. El pueblo de Dios gozará también tener al Señor por la eternidad, aún después de la muerte. Eso nos dice Salmos 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Él nos guiará más allá de la muerte. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en esta gran verdad porque Él es eterno. Él nos guiará más allá de la muerte. ¿Cómo podría el Señor prometer vida eterna si Él no fuera eterno? No había manera. No obstante, el Dios que nosotros tenemos, el Dios vivo, es eterno y por eso es que Él puede prometer vida y vida en abundancia. Ninguna sombra de muerte podrá apagar las promesas del Dios eterno. Vivamos o muramos, somos del Señor. Vivamos o muramos, somos del Señor. Su palabra permanecerá. Moriremos en su eternidad. Esa es nuestra seguridad. Que estamos entre el alfa y el omega. Y si estamos en Él, moriremos en su eternidad y resucitaremos en su eternidad también. Las Escrituras también nos enseñan que el cuidado de Dios es eterno. Eso nos dice el Salmo 102, del 25 al 28. Dice el texto, desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Dios cuida los cielos y la tierra. Él es un creador responsable. Mas estas obras algún día perecerán, mis hermanos. No así su pueblo, quien es acreedor de un cuidado eterno, como nos dice acá. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida, será firme delante del Dios eterno. El pueblo de Dios es acreedor de un cuidado eterno. Permanecerá firme y seguro delante del Dios eterno. También es en el Dios eterno que hay una paz verdadera. Es en el Dios eterno que hay una paz verdadera. Porque es una paz eterna. Porque todo lo que Él da es eterno. Porque todo lo que Él da salta para vida eterna.
Dice Isaías 26 del 3 al 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Por qué podemos confiar en Él? Porque en Él está la fortaleza de los siglos. Hermano y amigo, la verdadera paz está prometida para todos los que confían en el Dios eterno, para todos los que confían en el que permanece desde siempre y para siempre. Una buena economía, vivir en un barrio con poca delincuencia, vivir en un lugar alejado de la ciudad, tener un buen ahorro. Eso nos dará cierta paz, pero mis hermanos, será pasajera. Por lo tanto, busquemos esa paz en aquel Dios eterno, quien puede darla. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera, quien es capaz de limpiarnos de todo pecado, de reconciliarnos con aquel que está irado contra el pecador. En el Dios eterno está la paz eterna, mis hermanos. También en el Dios eterno está la fortaleza de los débiles. En el Dios eterno está la fortaleza de los débiles. Dice Isaías 40, del 28 al 31. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una realidad que existe deterioro, que existe cansancio, que existe flaqueza en nosotros los mortales. Mas hermanos y amigos, en el Dios eterno no hay deterioro. Él es aquel antiguo que no envejece, ni flaquea, no sufre cambio alguno, no desfallece, no se fatiga. Por lo tanto, es a Él que debe ir todo débil y fatigado. ¿Por qué? Porque en Él está la fortaleza de los siglos, como leíamos en el texto anterior. ¿Estás cansado? ¿Te sientes débil? Te recomiendo al Dios eterno. Hoy estamos yendo al Dios eterno. Hoy estamos escuchando sus promesas. Apropiémonos de eso. Coloquemos esa palabra en el lugar indicado de nuestra vida. Para cuando venga la prueba, cuando venga el cansancio, meditemos en aquel Dios que tenemos nosotros, que no se fatiga. En aquel Dios que es eterno, que no sufre deterioro. En aquel Dios antiguo que lo sabe todo y que nos puede guiar por medio de su palabra. Así que cuando venga la preocupación y la prueba, ¿a dónde vamos a ir, hermanos? Vayamos al Dios eterno. En Él está la paz eterna. En Él hay un refugio eterno. En Él hay un cuidado eterno. Y en Él está la fortaleza de los débiles. El eterno Dios también ha prometido una compañía eterna. Oigan esto, mis hermanos, el eterno Dios ha prometido una compañía eterna. Oigan el texto, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿De quién son esas palabras? Esas palabras son de nuestro Señor Jesucristo, prometiendo una compañía personal, estar contigo. Una compañía personal y eterna con cada creyente.
Como Él es eterno, Él lo puede prometer, mis hermanos y amigos. Él puede prometer estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué preciosa compañía! ¿Acaso habrá alguna otra mejor compañía que tener al Omnipotente a nuestro lado, al Omnipotente como nuestro guardador, a nuestra fortaleza cerca todos los días? No hay mejor compañía que el Señor, eso es claro, mis hermanos. Amigo y amiga, ¿tienes esa compañía? Amigo y amiga, ¿tienes esa compañía? ¿Tienes quien te guarde después de la muerte? Te recomiendo al Señor Jesucristo. Él fue enviado a salvar, por eso su nombre es Jesús, el Salvador. Su sacrificio, aunque Él lo consumó hace ya mucho tiempo, como Él es el Dios eterno, su sangre derramada también limpia eternamente. Y aún hoy lo sigue haciendo, aún hoy lo sigue haciendo. Como Él es el Dios eterno, su cuerpo que Él puso como pan, hoy sigue saciando y dejando satisfecha toda hambre e insatisfacción que trae este mundo. Porque el alimento de este mundo no es eterno. El alimento te dejará insatisfecho. El alimento de este mundo trae una satisfacción, una saciedad temporal. Te quedan cosas por probar, me imagino. ¿Qué has pensado? ¿Cómo saciar esa hambre? Pero te aseguro que nadie alejado del alimento eterno ha muerto satisfecho. Nadie alejado del alimento eterno, nadie alejado del pan de vida ha muerto satisfecho. Todos han sido defraudados por este mundo, porque este mundo es pasajero. Y este alimento también nos sacia eternamente. Por eso te digo, come el pan de vida, come de Cristo. ¿Y cómo puedes comer de Cristo? Pon tu confianza en Él, ve a Él, abandónate por Él, arrepiéntete de tus pecados, ámale a Él más que a tu familia. Eso pide Él. Ese es el costo de seguir a Cristo, de comer de su pan. Ámale más que tu trabajo. Ámale más que al dinero. Ama al Dios eterno más que al entretenimiento. Que no exista nada más importante en ti que Él. Y así serás digno de ser guiado por Él después de la muerte. Y te aseguro que el Dios eterno te guiará y no te defraudará. Y para concluir, vivamos a la luz de esta enseñanza. Vivamos a la luz de esta enseñanza de que Dios es eterno. Preguntémonos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta ante esta verdad? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante esta verdad? Leo un texto para ustedes. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿No ha reconocido el señorío de Dios, del Dios eterno? ¿No estamos viviendo a la luz de esta verdad? Les invito a que miremos con confianza en esta doctrina que es verdadera. Y hagamos así como hizo Nabucodonosor. Reconozcamos que el dominio del Señor es eterno y que estamos bajo su dominio, que Él es el Señor. Y mis hermanos, que ese reconocimiento no sea solo un mero conocimiento intelectual. Sí, yo sé, el dominio del Señor es eterno, sino que eso demuestre en nosotros una sumisión completa a Él. Si Él es nuestro Rey, nosotros somos sus siervos. Si Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos.
Reconozcamos así como hizo Nabucodonosor. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este era un rey, mas él reconoció que su reinado estaba por debajo del reinado eterno de Dios. ¿Acaso somos nosotros mayores que Nabucodonosor? Por supuesto que no. Por eso tampoco pongamos nuestro orgullo ante la majestad de Dios y el dominio de Dios. Por otra parte, ¿cuál debería ser nuestra actitud delante de Él? ¿Cuál debería ser nuestra actitud delante de Él, delante del Dios eterno? Ahora que conocemos esto, el que no lo conocía, o ahora que lo hemos recordado a aquel que lo había olvidado, o ahora que hemos meditado en la eternidad de Dios, ¿cómo debería ser o cuál debería ser nuestra actitud delante de Él? Dice Primera de Crónicas 16:36, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. El Dios eterno merece alabanza eterna. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, unámonos a las generaciones antiguas que han alabado a ese Señor. ¿Él no merece ser alabado en todas las generaciones? Por supuesto que lo merece. Entonces nosotros unámonos a esas generaciones, las antiguas, a las venideras, en alabanza al Dios eterno, y preparemos nuestro corazón en este corto tiempo, porque lo que vamos a ir a hacer en la eternidad es alabar a este Dios eterno, al anciano de días. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Hagamos lo mismo. Hermanos, que el crecer en el conocimiento del Dios vivo y al poder ver con mayor claridad quién es Él, podamos amarle más, alabarle con mayor devoción, que seamos más reverentes y temamos más al Dios eterno que ha sido desde siempre y será por siempre, sin deterioro. Alabemos al anciano de días. Y les invito a que digamos el texto de Timoteo 1:17, primera de Timoteo 1:17 juntos, a una voz. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.